La Revolución Francesa, que se inició a finales del siglo XVIII, significó un cambio, una ruptura muy importante en la conformación de la vida social, política, institucional, ideológica de la vida de las naciones. Podemos decir que hay un antes y un después. El concepto de revolución que se inicia con la francesa va a atravesar todo el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, generando nuevas revoluciones, 1800, aparte de la francesa, luego las revoluciones 1830, 1848, 1870, en el siglo XX, 1917 la revolución rusa, luego la revolución china, la revolución cubana. Siempre estas revoluciones con este concepto de redención social. ¿Qué se proponían? Es querer crear una estructura nueva, rehacer la sociedad de cero, eliminando los males reales o supuestos que las sociedades tenían. Esto prácticamente llegó hasta la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, del sistema soviético, de algún modo las utopías revolucionarias empiezan a tener un fuerte retroceso, lo cual no quiere decir que haya desaparecido la amenaza revolucionaria o los intentos revolucionarios o que se adquieran otros ropajes, muchos más light con respecto a lo que fueron las revoluciones de los siglos XIX y XX. Por lo tanto, la Revolución Francesa da origen a todo este espíritu revolucionario, a las utopías que se proponen redimir el orden social, introduciendo el desorden, ¿no? Queriendo desarticular ese orden social, redimir de aquellos males que posee el orden social. Y a partir de la Revolución Francesa también comienza a conformarse un Estado cada vez más centralizado que va a ser el instrumento a través del cual los revolucionarios van a intentar llevar adelante parte de su programa. Si bien el objetivo final en la utopía anarquista, la utopía marxista, es la destrucción del Estado, sin embargo, paradójicamente el Estado se va a convertir en una maquinaria al servicio de un poder que va a intentar llevar adelante una ingeniería social, una modificación de la estructura social. Hoy día, cuando todos estos sueños se han derrumbado después de la caída del muro de Berlín, sin embargo, los sectores progresistas, los sectores de izquierda, la Revolución Francesa también dio origen a lo que se conoce como derecha e izquierda. Estas dos posturas o estos dos conceptos van a marcar el futuro de la sociología, de la historia, de la política. Van a significar dos miradas contrapuestas de la vida social. Decía entonces que las izquierdas se van a proponer hoy día, incluso cuando ya cuando cayeron estos sueños utópicos revolucionarios, sin embargo, van a seguir aspirando a convertir al Estado en cierto instrumento de medicina social. Ya no va a ser la revolución que va a sanar los males de la sociedad, establecer un paraíso, pero sí un instrumento para hacer más feliz, entre comillas, a los hombres. Felicidad que luego fracasa y que los instrumentos que se utilizan y esta maquinaria estatal que se va creando cada vez más centralizada y con tentáculos que lo van absorbiendo y oprimiendo todo, no trae ninguna felicidad. Pero bueno, aún hoy tenemos corrientes socialistas que a través del Estado, del poder del Estado, intentan imponer una ideología woke que también promete acabar con desigualdades, con las grandes opresiones que históricamente han padecido las minorías. Y detrás de todo, por supuesto, siempre hay un poder global financiando, apostando a todo esto, apoyando todo esto. O sea que
siempre la revolución, los revolucionarios, la izquierda, es la cara visible de un poder invisible. Decía que nacen la derecha y la izquierda. Hay una obra que estoy leyendo en estos días, Yuval Levin es el autor, que justamente analiza el nacimiento de la derecha y de la izquierda a partir de la Revolución Francesa, se llama El Gran Debate, y plantea un gran debate que hubo en el Reino Unido entre Edmund Burke, que fue un férreo crítico de la Revolución, y Paine, que fue un defensor de la misma, consideraba que cuando comienza la Revolución Francesa, consideraba que era como, digamos, la contraparte de la Revolución Inglesa de 1688 y que por lo tanto los ingleses debían apoyar este proceso similar al inglés de un siglo atrás, cosa que Burke va a negar y va a cuestionar todo el proceso de la Revolución Francesa. Aquí no entro a hacer valoración acerca del proceso inglés de 1688, que también podríamos llegar a hacer algunas críticas del mismo, pero ahora estamos en cómo es mirada la revolución a partir de estos dos personajes y cómo nacen la derecha y la izquierda con Burke y Paine. Sin embargo, hubo otros personajes que alertaron acerca de lo que se estaba iniciando en Francia. Voy a mencionar a 4, que son los primeros grandes contradictores de la revolución, los primeros grandes representantes de la contrarrevolución, las primeras figuras de la primera derecha que nace justamente contra la izquierda producida por la revolución. En primer lugar, Antoine de Rivarol, ya en 1789, alerta sobre lo que está ocurriendo en Francia. No es un gran tratadista, a través de artículos él va desmenuzando, va analizando y advierte cómo detrás de las grandes frases y de las pretensiones de redención social se esconden mezquindades, ambiciones, hay sentimientos no tan nobles, hay intereses no tan nobles, y en definitiva todas estas grandes frases y estas grandes palabras no van a hacer otra cosa que traer el caos social. Tiene una frase él que decía: las revoluciones son comenzadas por gentes de ingenio, pongámosle letrados, ¿no? Algunos pseudointelectuales son los que inician el proceso, queriendo introducir algunas reformas, y luego el proceso se sale de su cauce y es terminado, dice él, por bestias feroces. Muchas revoluciones han pasado por esto, se iniciaron por algunos intelectuales, algunos letrados, algunos personajes que querían llevar algunos cambios, y cuando la revolución cobra forma es terminada realmente por bestias feroces que terminan sembrando la muerte, el caos, el terror. El otro personaje, ya lo mencioné, tal vez el segundo que podamos citar, que advierte, que se dio cuenta también tempranamente, aunque con cierta posterioridad a Rivarol, es Edmund Burke, ¿no? Que tiene su gran tratado acerca de la Revolución Francesa y que él supo ver las consecuencias de todas estas declaraciones que se estaban haciendo ya a finales de 1789. Supo ver hacia dónde llevaría todo esto y cómo el orden y la estructura social que necesitaba realmente la sociedad y la política francesa necesitaba una reforma, pero sabía que todos estos principios y todo esto que se estaba desencadenando no iba a traer ninguna mejora, sino que iba a llevar al caos e incluso al entronizamiento de un poder tiránico, cosa que se dio a partir de 1799 con Napoleón Bonaparte. Otro personaje, Joseph de Maistre, advierte con posterioridad, ya en Burke, ya iniciado el proceso revolucionario, ya pasada la etapa
más radicalizada del terror, también escribe su obra y lo que hace Mestre es más que nada una teología de la revolución. Trata de ver los planes que puede llegar a tener la providencia divina detrás de este proceso que se está desencadenando. Y nos muestra cómo la revolución ha generado monstruos que se han comido a sí mismos. Los que iniciaron la revolución terminaron siendo víctimas de la misma revolución. Y por último, Bonal es otra figura que comienza haciendo un análisis lingüístico, ¿no?, con tres expresiones que él considera universales: causa, medio, efecto. Dice que toda la realidad se resume de algún modo en estos tres términos. En la política se corresponden con el poder, el ministro y el súbdito, que toda estructura tiene un poder, un ministro y unos súbditos, y que esta estructura ha entrado en crisis y está siendo desarticulada y echada abajo por medio de esta revolución. Y por lo tanto advierte sobre los efectos que la revolución va a desencadenar. No voy a entrar en un análisis minucioso, ni mucho menos, solamente los mencioné, estos personajes, pero sí nos queda como síntesis de lo que estamos desarrollando, cómo la Revolución Francesa dio origen a dos miradas: las miradas representadas por estas figuras, Rivarol, Burke, Mestre, Bonal, que es la mirada de la contrarrevolución, de los sectores conservadores de la derecha, que se van a enfrentar a esa otra postura que apuesta acá al cambio, a la modificación, a la redención social, que va a ser la izquierda, que se va a enamorar del concepto de revolución durante 2 siglos prácticamente, dijimos. Y junto con esta izquierda, la conformación de este Estado cada vez más centralizado y que se va entrometiendo cada vez más en la vida social para desarticular las estructuras sociales tradicionales e introducir novedades, reformas, cambios que supuestamente van a traer la felicidad, el paraíso a los hombres.